de años, donde muchas cosas se rompieron. Ya había hablado de ello con el colega que viene ahora. La sonrisa radiante, que durante décadas fue un símbolo de la televisión alemana, convirtió a Sascha en un galán a los ojos del público. Pero detrás de este brillo se escondían años de tensión, luchas subyacentes y heridas difíciles de curar. A la edad de 70 años, el legendario capitán del crucero de los sueños, un símbolo de Playboy y el rostro favorito de la CDF, rompió sorprendentemente el velo del silencio. Nombró públicamente a 5 estrellas que más detestaba, colegas que eran celebrados por el público, pero que para él no eran más que una pesadilla constante. ¿Qué llevó a un hombre, que una vez fue considerado una imagen perfecta ante el público, a elegir una verdad tan amarga? Para entender estos muros, hay que remontarse a la brillante, pero también tormentosa carrera de Sascha Hehn. Sascha G. entró en el mundo del entretenimiento muy pronto. Ya en los años 70 se convirtió en un rostro célebre en la pantalla, impresionando con su atractivo aspecto, su sonrisa radiante y su carismática presencia. La televisión alemana se encontraba entonces en una época dorada, y Hehn parecía hecho para la pantalla, un amante de la pantalla al que admiraban millones de espectadoras. Pero el verdadero punto culminante llegó cuando vistió el uniforme de capitán en la famosa serie El crucero de los sueños. Este papel no solo convirtió a Hehn en una leyenda de la televisión, sino que también moldeó su imagen como un icono, un hombre elegante y encantador que llevaba al público a viajes de ensueño por todo el mundo. El nombre Nadilase, el nombre Sascha Hehn, se asoció con lujo, seguridad y una parte inolvidable de los recuerdos de muchas generaciones de alemanes. No solo como capitán del crucero de los sueños encarnó Hehn una vida libre y despreocupada. La prensa se deshizo en titulares al designarle como el Playboy de la CDF. Un seductor, un hombre que siempre aparecía en compañía de mujeres hermosas. En su época de gloria no solo fue actor, sino también un símbolo de la cultura pop, en el que el público encontró una escapada de la realidad y se sumergió en un mundo lleno de brillos y lujo. Pero entre bastidores, su camino no estaba precisamente alfombrado de alfombras rojas. Sascha tuvo que soportar innumerables presiones, la enorme presión de las expectativas del público, la dura competencia en la industria del entretenimiento y, sobre todo, las complicadas relaciones con sus colegas. Cada nuevo papel, cada aparición ante el público era una nueva lucha, no solo consigo mismo, sino también con aquellos que estaban con él en el centro de atención. A veces, precisamente su imagen encantadora se convirtió en un arma de doble filo. Algunos colegas opinaban que Hehn era simplemente una cara bonita, un hombre que era favorecido por su aspecto y no por su talento. Los rumores, los comentarios burlones entre bastidores o los intentos deliberados de menospreciarle se convirtieron gradualmente en sombras que perseguían su carrera. Hehn era a los ojos del público un símbolo perfecto, pero a los ojos de algunos dentro de la industria era un oponente que debía ser eliminado. Esta dura contradicción marcó la doble vida artística de Sascha Hehn: luz brillante en la pantalla y amarga oscuridad entre bastidores. Y entonces, tras muchos años de silencio, decidió contarlo todo sobre las dolorosas experiencias, las luchas subyacentes y, sobre todo, sobre aquellos nombres que, en su opinión, habían dejado las huellas más profundas en su carrera. A los 70 años, Sascha Hehn ya no tiene nada que perder
Y cuando empezó a hablar, el público no solo se sorprendió por las reveladoras miradas entre bastidores, sino también por la lista de 5 nombres a los que declaró no querer volver a ver jamás. ¿Qué le impulsó a revelar todo precisamente ahora? La respuesta se revela en el momento en que rompe el silencio. No es casualidad que Sasha Hine, precisamente en el umbral de sus 70 cumpleaños, pronunciara aquellas cosas que había enterrado durante décadas. Antes siempre fue el hombre perfecto a los ojos del público. Siempre sonriente, siempre cortés, siempre libre de escándalos. Pero cuanto más tiempo guardaba silencio, más dolorosas se volvían las viejas heridas. En una entrevista exclusiva, Hine confesó: «He soportado demasiado solo para mantener la imagen. Pero a esta edad ya no tengo nada que perder. Si no digo nada, viviré para siempre en la amargura». Esta declaración resonó como una explosión en los medios. Esta conversación fue diferente a todas las conversaciones de entretenimiento anteriores. No se trataba de divertidas anécdotas entre bastidores, ni de historias de amor que la prensa solía explotar. Esta vez, Hine destruyó conscientemente la brillante fachada que la televisión alemana le había dado durante décadas. Nombró por su nombre a aquellas personas que una vez fueron sus colegas, que una vez actuaron con él ante millones de espectadores, pero que entre bastidores le infligieron las experiencias más amargas. Fue tanto más sorprendente que los nombres que mencionó no fueran extraños, sino estrellas que en su día fueron consideradas pilares de la industria del entretenimiento alemana, rostros radiantes en el corazón del público. Fueron ellos quienes escribieron la historia de la televisión con él, pero al mismo tiempo quienes dejaron cicatrices imborrables en él. La historia no se quedó en la curiosidad o la especulación. Se convirtió en una lista negra pública, algo que el mundo del entretenimiento rara vez experimenta. Y fue precisamente aquí donde Sasha Hine comenzó a revelar uno tras otro los 5 nombres que sacudieron a toda Alemania. Uschi Glas, de pareja de ensueño dorada pa' enemistad amarga. A los ojos del público, Sasha y Uschi Glas fueron en su día una pareja de ensueño de la televisión alemana. Actuaron juntos en numerosas películas y grandes espectáculos, creando una imagen romántica perfecta que hacía creer a los espectadores que estaban hechos el uno para el otro. Pero según Hine, todo era solo una actuación, una ilusión creada por los focos y las lentes de las cámaras. Entre bastidores, la cosa era muy diferente. La colaboración con Uschi Glas fue una catástrofe, declaró sin rodeos. La relación entre ambos empezó a resquebrajarse ya en los primeros días de trabajo juntos. Hine relató que Glas siempre quería que todo girara en torno a ella. Constantemente hacía preguntas sobre el guión, no para mejorar la obra, sino para demostrar su poder ante el equipo. El punto culminante fue una importante escena de rodaje en la que Glas reprendió públicamente a Hine delante de todos los presentes, humillándole profundamente. Según H. Worten, no se trató de un arrebato espontáneo, sino de una demostración de poder calculada. Pero eso no es todo. Entre bastidores corrían rumores de que Glas solía influir en los directores para que sus escenas estuvieran en el centro de atención, mientras que Hine era relegado cada vez más a un segundo plano. Un testigo ocular informó de momentos en los que Glas susurraba algo al oído a los directores, tras lo cual la luz y los ángulos de la cámara siempre se dirigían a ella. Hine, en cambio, se convirtió cada vez más en una figura secundaria pálida.
Las tensiones finalmente escalaron en una reunión interna con el productor. Justo delante de sus ojos, Glass supuestamente se refirió a Gen como un modelo sacado de la producción. Una frase fría y burlona. Gen no reaccionó. Salió de la habitación sin decir palabra, pero después se retiró por completo del equipo, como si hubiera sido arrinconado. Esta herida emocional le acompañó durante muchos años e incluso influyó en castings posteriores, en los que fue tachado de no ser apto para papeles románticos. Una antigua maquilladora recuerda todavía claramente el momento de agua fría del que el equipo hablaba después siempre. Justo antes de una escena romántica, Glass supuestamente insinuó que Gen ya no estaba lo suficientemente fresco como para interpretar a un amante. Para un actor que en su día fue considerado un símbolo de galán, eso fue como una puñalada en la autoestima. Muchos años después, cuando las carreras de ambos tomaron rumbos diferentes, Glass supuestamente declaró que ella había superado con creces a Sasha Hin. Para Gen, esto ya no era competencia profesional, sino una prueba de que nunca habría reconciliación entre ellos. En su memoria, Uschi Glass sigue siendo aquella colega que no solo destruyó escenas, sino también un trozo de su confianza en la colegialidad del sector. Pero Uschi Glass fue solo el primer nombre de aquella impactante lista negra. Después de ella, fue una famosa estrella de la música folclórica, Hansi Hinterseher, quien llevó a Gen a decir que todo era solo una puesta en escena vacía, y la historia con Hinterseher fue aún más amarga. Hansi Hinterseher. Cuando el escenario se convierte en un campo de batalla, cuando el conflicto con Uschi Glass surgió de luchas de poder, Sasha Gen se vio confrontado con un tipo de arrogancia completamente diferente en Hansi Hinterseher. Una arrogancia que se escondía en el brillante manto de una estrella principal de la música folclórica de la nación. Ya en la primera colaboración, Gen reconoció los antagonismos insalvables entre él y Hinterseher. Mientras que G aparecía puntualmente en el rodaje y se concentraba en el guión, Hinterseher siempre entraba en el plató como si fuera un espectáculo personal. Trajo consigo a todo un séquito, desde el estilista personal hasta el jefe de prensa, de modo que el rodaje parecía más un espectáculo musical que una producción televisiva. Se comportaba como si todos estuvieran allí, solo para servirle. Recordó Gen con amargura. Una experiencia especialmente impactante para Gen fue una grabación en Austria. Según los informes, Hinterseher ignoró por completo el guión, cambió arbitrariamente el texto y transformó la escena en un espacio publicitario para sus propias canciones. El equipo estaba irritado y Gen se quedó allí petrificado, mientras todas las miradas del público estaban dirigidas a Hinterseher, que hábilmente degradó a su colega san atrezo. El director tuvo que hacerse cargo finalmente de la escena, ya que el productor estaba presionando. Hinterseher era peticiesa. Fin y al cabo, la gallina de los huevos de oro de la CCFF tampoco mejoró la cosa entre bastidores. Un técnico de iluminación reveló que Hinterseher tenía la costumbre de ridiculizar a Gen delante de todo el equipo como un hombre guapo sin talento para el canto. Lo que sonaba a broma hirió profundamente a Gen, sobre todo porque estos comentarios se repetían una y otra vez. Lo que más amargó a Gen, pues fue el favoritismo descarado por parte de la producción. Muchas de sus escenas fueron acortadas o puestas detrás de las apariciones de Hinterseher.
Me di cuenta de que ya no era un colega, sino solo un medio para glorificarle, recordó Gen con amargura. El punto culminante llegó en una rueda de prensa, cuando un periodista preguntó por la relación entre ambos. Hinterseger sonrió con seguridad y respondió: «Sasha es solo el decorado, pero también un decorado es importante, ¿no?» Toda la sala se rió. Para Gen, esta fue la gota que colmó el vaso. Abandonó el evento sin decir palabra y se llevó las burlas como una cicatriz dolorosa. Incluso después de muchos años, la amargura por esta relación persistió. Para Führen, Hinterseger no era solo un colega desagradable, sino el epítome de la injusticia del mundo del entretenimiento, donde el talento interpretativo queda eclipsado por la brillante apariencia de la fama. Pero la historia no terminó aquí. Después de Hinterseher, fue otra figura femenina, Christine Neubauer, quien obligó a Gen a pasar por una época llena de presiones e intrigas entre bastidores, en la que cada escena se convirtió en un juego de poder agotador. Christine Neubauer, la reina entre bastidores y sus sutiles manipulaciones. Si Uschi Glas encarnaba la arrogancia abierta y Hansi Hinterseher destacó por su brillante dominio, Christine Neubauer le trajo a Sascha Gen un tipo de confrontación diferente, un control y unas manipulaciones subyacentes que le hacían sentir que solo era el protagonista inferior de su propia película. En los años 90 y 2000, Neubauer fue celebrada por la prensa alemana como la reina de la televisión. El público amaba su fuerte y seductora presencia en la pantalla, pero según Gen, detrás de este brillo se escondía una mujer que ambicionaba tanto el poder que estaba dispuesta a convertir a sus colegas en peones para su propia posición. Durante un rodaje, Gen informó de que Neubauer exigía constantemente cambios en el guión, alegando que el papel principal femenino no tenía suficiente profundidad. A primera vista, esto parecía comprensible, pero el resultado fue que la mayoría de las escenas importantes de Gen fueron acortadas, mientras que el papel de Neubauer se hizo cada vez más dominante. Ella no mejoró la película, solo mejoró su propia posición, se quejó H. Uno de los momentos más amargos para Gen ocurrió en el plató de Baviera. Cuando se preparaban para una escena romántica, el director pidió a ambos que intercambiaran impresiones para desarrollar sentimientos. En lugar de eso, Neubauer dijo fríamente: «Tú solo tienes que quedarte ahí y mostrar una cara bonita. Del resto me encargo yo». Esta frase se pronunció ante los oídos de todo el equipo y dejó a Gen sintiéndose como un actor inútil. Pero la cosa no quedó en palabras. Se dice que Neubauer tuvo una gran influencia en la producción. Un montador experimentado reveló que asistía regularmente a reuniones con los productores, algo que en realidad era inusual para los actores. Después hubo cambios sorprendentes en el guión que siempre fueron a su favor, mientras que el papel de Gen se redujo paso a paso. El ambiente en el plató también se volvió cada vez más opresivo. Gen describió repetidamente la sensación de ser controlado por todas partes. Desde el vestuario hasta la iluminación y la dirección de la cámara, todo giraba en torno a Neubauer, mientras que él solo aparecía como un satélite en su órbita. Ya no era un actor. Era la sombra de su ambición de poder, recordó Gen con amargura. El punto álgido de las tensiones llegó durante una rueda de prensa sobre la película. Cuando se le preguntó por la armonía con su colega, Neubauer sonrió y respondió: «Sascha es un compañero fácil de controlar. Siempre hace exactamente lo que yo quiero».
El público se rió. Gen se quedó de piedra. Para él esto no era un cumplido, sino una humillación pública. Desde esta colaboración, evitó sistemáticamente todos los proyectos con Neubauer. Su nombre aparece en su lista de las 5 estrellas más odiadas, como prueba del dolor que sufre un actor de talento, cuando está a la sombra de un poder silencioso. Pero si Neubauer era la manipuladora silenciosa, Sky Doom, el siguiente nombre, le trajo a Gen una experiencia completamente diferente. Una arrogancia jactanciosa y humillaciones abiertas que le hicieron pensar más de una vez en dejarlo. Skydon, cuando la arrogancia se convierte en un arma. Si Christine Neubauer le hizo sentir a Sasha Gen como una marioneta en manos de la reina entre bastidores, el problema con Sky Doom radicaba en otra forma de poder: la arrogancia abierta y las burlas públicas. Para Doom, Gen no era un colega, sino simplemente un hombre de tiempos pasados, apto para convertirse en el blanco de las burlas delante de todo el equipo. Ya en los primeros días de la colaboración, Jin sintió la tensión. Don't, conocido por su elegante carisma y sus papeles arocratizantes, se mostró en la vida real con un ego desmesurado y la necesidad de estar siempre en el centro de atención. En una entrevista en directo, mientras Jin hablaba de recuerdos profesionales, Diamond le interrumpió y se burló. «Estos cuentos solo encajan hoy en una residencia de ancianos». El público se rió a carcajadas. El moderador se mostró irritado y Gen se quedó petrificado bajo los focos. No fue la única vez. Los colegas informaron de que Dom a menudo robaba el espectáculo en el plató, cambiaba los guiones por su cuenta o se apoderaba de escenas que en realidad estaban destinadas a Jin. En un anuncio, Dam dijo sin rodeos: «Esta escena la tomo yo. Encaja mejor con mi estilo de caballero». El director guardó silencio. El equipo estaba avergonzado y Gen se tragó su enfado. El ego de Dom no solo se mostró delante de la cámara, sino también entre bastidores. En una entrega de premios, se dice que se aseguró de que Gen se sentara en una mesa apartada, lejos de la luz. Un colega recordó: Gen no dijo nada, pero sus ojos revelaban una profunda amargura. Para un actor que antes fue el buque insignia de la CCDF, aquello fue una amarga humillación. El punto álgido llegó durante una pausa en el rodaje. Delante de todo el equipo, Dawn preguntó burlonamente: «Sasha, ¿ya tienes el carné de la tercera edad para viajar gratis en el crucero de los sueños?» Todo el equipo se echó a reír a carcajadas. Para otros puede que fuera una broma inofensiva. Para Gen, sin embargo, fue una puñalada en el corazón. Precisamente porque el crucero de los sueños estaba relacionado con el punto álgido de su carrera. Las pullas, las interrupciones y el hecho de que Dam le tratara como a una reliquia viviente llevaron a Jin a dejar claro que nunca más habría lugar para la reconciliación. Si Neubauer le hizo sentir manipulado, Dumont se aseguró de que se sintiera públicamente humillado y privado de su dignidad como actor experimentado. Pero la lista de Gen de los 5 nombres imperdonables no terminó aquí. El último no era ni ruidoso ni dramático como Dom, sino que le trajo a Gen una distancia silenciosa y dolorosa que apenas podía soportar. Era Michaela May, en su día una compañera de reparto armoniosa, pero que entre bastidores solo le dejó una brecha insalvable. Michaela May, el frío como una hoja invisible. Si Sasha Jin fue confrontado con burlas abiertas por parte de Skydmont, experimentó con Michaela May otra forma de herida,
Una frialdad que actuó cruelmente. Sin ataques directos, sin humillaciones obvias. Pero la distancia que creó May hizo que Jin sintiera como si estuviera completamente excluido de su mundo. En la pantalla, ambos fueron considerados durante mucho tiempo como un dúo armonioso en muchas producciones televisivas. Pero detrás de la cámara, según recordó Gen, solo reinaba entre ellos un silencio helado. May siempre mantuvo una clara distancia, negándose a cualquier conversación personal, incluso a saludos corteses. Me trataba como a un extraño, incluso cuando interpretábamos a una pareja de enamorados delante de la cámara, recordó Bitter. Uno de los momentos más dolorosos ocurrió en un hotel de lujo durante el rodaje. En el descanso, cuando el equipo estaba sentado cenando, May supuestamente le pidió al productor que preparara una mesa separada para Jin. Razón: no quería comer bajo la sombra de roles de género anticuados. Esta frase podía sonar artística, pero para Gen fue un mensaje claro. Estaba obsoleto y ya no tenía cabida en los nuevos tiempos. Esta distancia se repitió una y otra vez. Un miembro del equipo de maquillaje informó: May había dicho repetidamente sin rodeos: tengo que conservar mi energía para las escenas. No puedo desperdiciarla con conversaciones triviales con Gegen. Tales declaraciones no solo hirieron a Gegen, sino que también le convirtieron en objeto de conversaciones secretas en el equipo. El punto culminante llegó en un evento de relaciones públicas. Cuando Gen estaba a punto de acercarse al atril, May se levantó de repente y abandonó la sala. La justificación oficial: una llamada urgente, pero tanto la prensa como los colegas estaban convencidos de que se trataba de un gesto calculado para mostrar distancia pública. Para Gen, fue el momento en que comprendió que no solo le habían abandonado como colega, sino que también le habían quitado el último resto de respeto. El último golpe le llegó en una reunión del sector, cuando May dijo medio en broma: Sasha probablemente solo encaja como miembro honorario en las noches de nostalgia. La sala se rió, pero Gen se quedó petrificado. Para él fue la devaluación total de su carrera y sus méritos, que en su día le habían convertido en el rostro televisivo de Alemania. Mientras que otras estrellas de su lista dejaron heridas por arrogancia, juegos de poder o insultos públicos, Michaela Mayen le trajo un dolor silencioso, la sensación de estar excluido y olvidado, mientras todavía estaba en el escenario. Y si se juntan los 5 nombres: Glass Hinterseher, Neubauer Don May, se reconoce que esta lista es mucho más que simples conflictos personales. Refleja una verdad desnuda sobre el mundo del entretenimiento, que el brillo exterior a menudo esconde profundas heridas internas. Cuando Sasha Jin nombró a los 70 años los 5 nombres que nunca más quería volver a ver, muchos lo consideraron una liberación tardía de vapor. Pero si se mira de cerca, la lista actúa como un espejo de los mecanismos que han moldeado el mundo del espectáculo alemán durante décadas. En ella, Uschi Glas representa la arrogancia y la lucha de poder despiadada entre las estrellas. Hansi Hinterseher muestra cómo el brillo y la estrategia de imagen pueden aplastar a un colega. Christine Neubauer representa el poder silencioso en segundo plano, aquellos que determinan quién brilla y quién se desvanece. Sky revela la crueldad de las burlas abiertas que convierten a un colega en el hazmerreír, solo para fortalecer la propia posición. Y por último, Michaela May, que demuestra que la frialdad puede ser un arma, un medio para excluir a otros sin decir una palabra.
Es notable que los 5 fueran en su día símbolos de la televisión alemana, amados por el público y celebrados por la prensa. Pero, en los recuerdos de Gen, siguen siendo la causa de profundas heridas y humillaciones. Con ello, se revela una verdad incómoda. Detrás de las sonrisas radiantes ante la cámara, se esconde un mundo duro en el que la competencia, la envidia y los juegos de poder sutiles son a veces más importantes que el talento. Con 70 años, Gen ya no quería mantener el hermoso silencio. Eligió la verdad, aunque ello desnudara los lados más crueles de sus colegas, así como sus propias heridas. Para el público, la lista de las 5 estrellas puede ser impactante. Para Gen, sin embargo, fue una liberación. La última forma de obtener justicia propia, después de todos los años de soportarlo. Y quizás lo más inquietante no sea la pregunta de a quién odias, sino la que se esconde detrás. Si realmente lo dijera todo, ¿serían solo 5 nombres o se esconden detrás de la luz estridente de la televisión alemana muchas más enemistades y heridas de las que el público nunca ha sabido? ¿Qué crepone usted? ¿Cuál fue la verdadera razón por la que Sasha H. albergó este rencor durante décadas? ¿Solo el ego artístico desmesurado o secretos entre bastidores que hasta hoy no se atreve a revelar? ¿Y cree que la lista de las 5 personas odiadas está realmente completa? ¿O hay nombres que Gen guardó conscientemente para sí mismo, que posiblemente serían aún más impactantes? Comparta su opinión en los comentarios. Si le ha gustado esta historia, no olvide presentar nuestro canal y suscribirse para no perderse ninguna revelación más del mundo, del espectáculo y de la realeza. M.